En las tierras más duras y solitarias del viejo oeste, donde la vida parecía colgar de un hilo y el viento helado cortaba como cuchillo, un solo acto de bondad podía costarte todo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Para Tess Calder, viuda perdida entre las inmensas llanuras nevadas del territorio de Wyoming, ese acto llegó de forma inesperada. Un niño comanche medio congelado, temblando frente a su puerta en plena tormenta, que parecía querer tragarse el mundo. En el calor humilde de su cabaña, ella eligió la compasión sobre el miedo. Parecía sencillo, en ese instante. Pero días después, su pequeña casa quedó rodeada no por lobos ni por autoridades, sino por un mar silencioso de 100 guerreros comanches. Rostros duros como piedra, miradas imposibles de descifrar. Lo que ocurrió después fue una historia de valor silencioso, demostrando que las batallas más grandes no siempre se luchan con balas, sino con el corazón firme. Fuera de la cabaña de Tess Calder, el mundo había desaparecido. No fue un desvanecimiento lento, sino como si la tormenta hubiera borrado el paisaje de un plumazo, rugiendo desde el norte con rabia divina. Durante 2 días, el viento gritó sin descanso, golpeando las paredes de troncos y filtrándose en polvo fino por cada rendija, como si quisiera entrar a la fuerza. La nieve no caía, volaba horizontal, en un torrente blanco que hacía que los pocos pasos hasta el montón de leña fueran un viaje peligroso. Tess, con el rostro marcado más por las luchas de la vida que por los años, alimentaba el fuego con manos cansadas. Tad Calder, su esposo fallecido, había construido ese hogar piedra por piedra, fuerte y leal como él mismo había sido. Habían pasado 2 años desde aquella desgracia. Un caballo desbocado, una cerca rota, y un final solitario en la pradera que él tanto amó. Desde entonces, esa cabaña, su sueño compartido, era su refugio, y también su prisión. El silencio que él dejó la había ahogado al principio, pero ella lo llenó poco a poco con los ritmos de la supervivencia, el hacha golpeando, el guiso burbujeando, la aguja desgastando el denim viejo. Pero esa tormenta era distinta. Traía una soledad más honda, más fría. Dejaba el paisaje desnudo, sin más compañía que el viento rugiendo y las vigas temblando. Al tercer día, cuando la tarde gris caía temprano, ella lo oyó. No era el viento, era un golpecito leve, tan extraño entre aquel infierno blanco que pensó que era solo un engaño de su mente, un golpeteo débil. Luego un rasguño desesperado contra la puerta de roble. El corazón se le subió a la garganta. Nadie con juicio estaría afuera. Quizás un lobo hambriento. Tomó el atizador de hierro, sintiendo su peso, aunque apenas le daba consuelo. El ruido se detuvo, reemplazado por un golpe sordo, como si algo o alguien hubiera caído contra la puerta. Tess quedó quieta, el aliento formando vapor en el aire frío. Todo instinto gritaba que ignorara aquello, que dejara al viento reclamar lo que estaba afuera. En esas tierras, uno aprendía a elegir sobrevivir. La piedad era lujo peligroso, capaz de costarte la vida. Tad le enseñó eso, pero también le enseñó a ser fuerte. Inspirando profundo, se acercó a la puerta. Las manos temblorosas levantaron la tranca pesada. En cuanto soltó el pestillo, el viento arremetió abriendo la puerta con estruendo, lanzando nieve y aire helado dentro. Las llamas se agitaron, la lámpara parpadeó, y allí, medio enterrado en la nieve recién acumulada, había un niño. No tendría más de 9 o 10 años. Piel morena como tierra rica, cabello negro tieso por el hielo. Llevaba apenas pieles delgadas, inútiles ante el furioso frío. Estaba inconsciente, rostro azulado, pestañas cubiertas de escarcha. Apretaba un pequeño arco sin cuerda con dedos casi rígidos. Los ojos de Tess se agrandaron. Un comanche. Por un instante, todos los cuentos que había oído regresaron a su mente. Historias contadas por carreteros en Copper Creek Law,
susurros temerosos de colonos, relatos de ataques, violencia, un abismo imposible entre su mundo y el de ellos. La gente influenciada por hombres poderosos como Merrick Doyle decía siempre lo mismo: el único Comanche bueno es el muerto. Darle refugio a uno no era solo locura, sería traición para muchos. Pero al mirarlo allí, frágil, casi sin respirar, no vio a un enemigo. Vio a un niño arrebatado de los brazos de su madre por la tormenta. Estaba muriendo. Dentro de ella, una lucha feroz. La voz dura de la supervivencia contra un impulso humano que quemaba más que el fuego de la chimenea. Pensó en Tad, y en el hijo que nunca llegó. Pensó en la soledad que la acompañaba como sombra. Dejar morir a ese pequeño sería apagar lo último cálido dentro de ella. Con esfuerzo, cerró la puerta contra el viento y se lanzó a recoger al muchacho. Era ligerísimo, casi puro hueso y piel helada. Lo llevó junto al fuego, acomodándolo sobre una piel que Tad había amado. Ya no había vuelta atrás. Afuera, la tormenta rugía su enemistad. Dentro, Tess Calder tenía un propósito. El niño yacía inmóvil, bello y frágil como una figurita de cerámica. Tess trabajó sin descanso, movida por una urgencia que no venía del miedo, sino de ese impulso profundo y humano de cuidar, de proteger. Le quitó con cuidado las pieles endurecidas por el hielo, sintiendo cómo sus propios dedos dolían al tocar aquella piel helada. La carne del niño tenía manchas grisáceas y textura cerosa. Los dedos de sus manos y pies ya mostraban el ennegrecimiento inconfundible de la congelación severa. Agarró un puñado de nieve limpia del cubo junto a la puerta y comenzó a frotarle los brazos y las piernas, desesperada por devolverle algo de calor. Era un remedio duro, de esos que escuchó a los tramperos mencionar: luchar contra el hielo con más hielo, antes de dejar entrar el calor de a poco. Durante lo que pareció una eternidad, bajo la luz temblorosa del quinqué, su mundo se redujo al pequeño cuerpo que yacía sobre la alfombra de piel. Cocinó un caldo claro de venado salado, y cuando por fin el niño gimió débilmente y se removió, ella le alzó la cabeza y le llevó la cuchara a los labios resecos. Tosió, escupió un poco, pero tragó. Para ella, eso fue una victoria. Lo envolvió con sus mantas más gruesas, acercándolo al fuego sin ponerlo demasiado cerca, temiendo que el calor repentino fuera un choque demasiado grande para su cuerpo dañado. Pasó la noche junto a él, escuchando cómo la tormenta seguía rugiendo allá afuera. De vez en cuando, los ojos oscuros del niño se abrían. En ellos había un miedo tan hondo que callaba hasta los propios pensamientos de Tess. No decía nada. Temblaba, como un animal acorralado, herido y desconcertado, metido en la guarida de una criatura desconocida. Al amanecer, la ventisca cesó, y el mundo entero se cubrió de un silencio espeso, con un sol pálido flotando tras el cielo blanco. El niño estaba despierto, apoyado sobre un codo. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. El miedo seguía ahí, pero mezclado ahora con una chispa de curiosidad. ¿Agua?, le preguntó Tess suavemente, levantando un vaso de lata. Se movió despacio con las manos siempre a la vista. El niño no entendía las palabras, pero sí entendió el gesto. Extendió una mano vendada. Tess le había envuelto los dedos más dañados en tiras de lino limpio. Tomó el vaso y bebió sin dejar de mirarla ni un segundo. Pasaron los días, y entre ellos se formó una rutina callada, como una danza de gestos. Ella señalaba la olla, luego su boca, y él asentía. Él tocaba los vendajes con el ceño fruncido, y ella los cambiaba con manos suaves. Con el tiempo, ella aprendió que su nombre, o al menos un intento de él, era un sonido suave de 2 sílabas que no lograba pronunciar bien. Así que, en la intimidad de sus pensamientos, empezó a llamarlo Niva Swift Fang, por esa mirada fiera y viva que no se rendía. Era un paciente tranquilo, estoico. Observaba todo: cómo ella amasaba pan, cómo remendaba su vestido gastado, cómo revisaba el viejo fusil de Tad
que aún descansaba junto a la pared. Sus ojos se quedaban largos segundos en el arma. Había algo en esa mirada. ¿Desconfianza? ¿Tal vez reconocimiento? Una tarde, a una semana de su llegada, el dolor pareció darle un respiro. Se sentó junto al fuego, examinando los grabados de su pequeño arco, el mismo que Tess había salvado. Levantó la vista y se señaló el pecho. Niva Swift Fang, susurró ella, señalándolo también. Fue un intento, una muestra de buena voluntad. Él frunció el ceño, no molesto, sino concentrado. Volvió a señalarse el pecho y, esta vez, pronunció su nombre verdadero. Era un nombre gutural, con ritmo de viento en las llanuras. Lo repitió 2 veces. Tess trató de repetirlo, pero su lengua se enredaba. Aún así, él esbozó una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Un primer puente se había tendido. Él entonces la señaló a ella. «Tess», dijo ella tocándose el pecho. «Mi nombre es Tess». Él lo repitió, suave, inseguro. «Tess». Y en ese instante, ya no eran una mujer blanca y un niño comanche. Eran 2 personas, 2 seres humanos compartiendo fuego y silencio. Más tarde, él miró hacia la puerta con una pregunta en los ojos. Fuera, el mundo era un campo blanco bajo un cielo azul brillante. Tess entendió. Quería volver con los suyos. Sintió algo raro, una mezcla de alivio y un hueco triste que no podía nombrar. La soledad volvería. Asintió. Lo ayudó a ponerse un viejo abrigo de Tad. Le quedaba enorme, mangas largas, hombros caídos. Le envolvió los pies vendados en sacos de arpillera, lo único que tenía para aislarlo un poco más del frío. Al abrir la puerta, el aire limpio y cortante llenó la cabaña. El niño miró la inmensidad blanca con una expresión seria. Dio unos pasos, escudriñando el horizonte, como si buscara una seña, una pista de su gente. Se volvió hacia ella. En su cara había una madurez que no correspondía con su edad. Alzó la mano. No saludó. Fue un gesto solemne, de respeto. Y se fue, caminando solo, su figura perdiéndose como un punto oscuro en la blancura sin fin. No volvió la vista. Tess lo miró hasta que el horizonte se lo tragó, y el silencio volvió a apoderarse de la cabaña. Pero esta vez pesaba más. Se dijo que había hecho lo correcto, y lo había hecho. Había salvado una vida. Eso debía ser el final. Pero mientras se quedaba de pie en el umbral, una sensación helada, que nada tenía que ver con el aire invernal, le recorrió la espalda. Una corazonada inquietante le susurró que aquello apenas comenzaba. Los días siguientes llegaron cargados de un silencio extraño, de esos que hacen temblar por dentro. La ausencia del niño dejó un hueco en la cabaña mucho más grande que su pequeño cuerpo. Tess Calder se sorprendía a sí misma esperando el sonido de sus pisadas, su respiración tranquila mientras dormía cerca del fuego. Los sonidos cotidianos que antes llenaban el vacío con cierta paz, ahora parecían huecos, falsos. Afuera, el mundo empezaba a derretirse poco a poco. La nieve, antes brillante y pura, retrocedía revelando la tierra húmeda, apagada, aún dormida. Era tiempo de renovación. Pero en el pecho de Tess solo había inquietud. Una presión en el estómago que no sabía explicar. La harina y la sal ya se le acababan. No había más remedio que ir a Redemption Creek. Le pesaba la idea. Era una cabalgata de más de 15 kilómetros hasta aquel pueblo polvoriento de fachadas falsas y caras aún más falsas. Desde la muerte de Tad, los habitantes la veían como un caso extraño, la viuda que prefería la soledad salvaje al abrigo de la comunidad, o de un nuevo marido. Y entre todos, quien más hablaba y más era escuchado, era Merrick Doyle. Doyle era dueño del enorme rancho Triple T, que parecía tragarse el valle entero. Lo que no le pertenecía, lo controlaba igual. Era un hombre hecho de piedra y resentimiento. Su fortuna creció a base de ambición y un odio profundo, casi legendario, hacia los comanches. Años atrás, su primera esposa y su hijo murieron en una redada.
Desde entonces, su alma se volvió agria. Dividía el mundo en dos: civilización y barbarie. Lo suyo y lo que debía desaparecer. No conocía los matices. Para él, la duda era debilidad. Tess ensilló a su yegua, Best, con el corazón apretado. El paisaje parecía mirarla. Todo se sentía distinto. Escudriñó los pinos lejanos y las crestas de las colinas, pero no vio más que el vuelo lento de un halcón. Sin embargo, esa sensación de estar observada no la abandonó. Al llegar al pueblo, todo estaba igual. Carretas cubiertas de barro, caballos atados sacudiendo la cola contra las moscas y ojos que se callaban al verla pasar. Ató a Best frente a la tienda general. Entró. La campanita sobre la puerta sonó con un tintineo alegre que contrastaba demasiado con el ambiente. Milo Pritchard, el encargado, calvo y siempre con cara de preocupación, le dio una leve inclinación de cabeza. «Señora Calder, ¿la tormenta la trató bien?» «Fue dura, Milo», dijo Tess, entregándole su lista, pero la cabaña resistió. Mientras él reunía los productos, la puerta se abrió, y el aire pareció ponerse más frío. Merrick Doyle entró acompañado de dos de sus peones. Era un hombre corpulento, vestido con un abrigo práctico pero elegante. Su cara era pura autoridad, ceño fruncido como de costumbre, las patillas grises bien recortadas. Sus ojos, fríos como trozos de hielo, recorrieron el lugar y se posaron en Tess. «Calder», gruñó sin saludar. Más que una bienvenida, fue como si reconociera la presencia de un objeto. «Señor Doyle», respondió Tess con tono neutro. No le daría el gusto de mostrarse intimidada. Sabía que eso lo molestaba. Doyle se apoyó en el mostrador. Su presencia robaba el aire del local. «Escuché algo curioso esta semana», dijo con tono casual, hablando con Milo, pero sin quitarle los ojos a Tess. «Holt Garner, mi mejor rastreador, andaba buscando una ternera extraviada cerca de tus tierras después de la tormenta. Y encontró huellas interesantes», añadió, sin cambiar la mirada. A Tess se le heló la sangre. Holt Garner era el sabueso de Doyle, un rastreador sin alma, sin compasión, un cazador de hombres. Milo tartamudeó. «¿En serio, señor Doyle?» «Claro», siguió Doyle, clavando los ojos en Tess. «Huellas de un pony pequeño, sin herraduras y mocasines. De niño». Iban hacia el este, lejos de las montañas, viniendo justo desde tu dirección, Calder. Curioso, ¿no? Un niño comanche solo, después de una tormenta. ¡Qué raro! Tess no reaccionó. Su rostro sereno. Había aprendido eso jugando póker con Tad. Por dentro, su corazón martillaba con fuerza. «La naturaleza guarda secretos, señor Doyle», dijo Tess con voz firme. «Seguro su hombre tiene cosas más útiles que hacer que seguir huellas de niños». Una sonrisa cruel se asomó en la boca de Doyle. «Oh, lo está haciendo. Verás, un niño comanche rara vez anda solo. Donde hay uno, suele haber más. Quizás lo están buscando». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Y no queremos que un grupo de guerreros se haga ideas equivocadas. Como que nuestros buenos vecinos, temerosos de Dios, son hospitalarios. ¿O sí?» La amenaza flotó en el aire como humo espeso. Él lo sabía. O al menos lo sospechaba. Y eso era igual de peligroso. La estaba marcando. Públicamente. Delante de todos. Tess pagó su compra con calma, sin titubear. No le daría el gusto de verla temblar. Guardó la harina y la sal en las alforjas mientras su mente corría. Holt estaba allá afuera. Seguiría las huellas. No las que se alejaban, sino las que llevaban a su cabaña. Iba a descubrirlo. Él lo sabría. Mientras Tess montaba a Best, Merrick Doyle salió del almacén y dijo con voz apenas audible: «Cuídese ahí fuera, viuda. La tierra tiene una forma muy suya de tragarse a quienes no respetan su orden natural. El camino de regreso fue una tortura de ansiedad.
La sensación de estar vigilada ya no era una sospecha, era certeza. Cada sombra parecía ocultar una amenaza. Cada ráfaga de viento sonaba como un susurro lleno de advertencia. Había salvado la vida de un niño, un acto de simple humanidad. Pero en el mundo de Doyle, hecho de reglas implacables y blanco o negro, aquello era un delito. Y lo sabía. Sabía que el juicio llegaría. Solo que nunca imaginó en qué forma. Los días siguientes pasaron envueltos en una niebla de tensión constante. Tess dormía poco. Saltaba ante cada crujido de la madera. Su mano no se apartaba nunca del viejo rifle de Tad. Esperaba ver aparecer a los hombres de Doyle. Veía en su mente a Holt Garner golpeando su puerta, con esos ojos fríos que no perdonaban detalle. Se imaginaba siendo arrastrada a Redemption Creek, señalada como traidora, su hogar reducido a cenizas. Cada chasquido entre los árboles le sonaba a cascos de caballo. Cada sombra era un peligro. Era una tarde avanzada. El sol comenzaba a estirarse en dedos dorados sobre las llanuras cuando ella lo vio. Al principio, solo era una mancha de polvo al este, demasiado grande para un jinete solitario o una carreta de rancho. Trepó con rapidez la pequeña loma detrás de la cabaña. El corazón le martillaba las costillas. Se cubrió los ojos del sol. El aliento se le quedó atrapado en el pecho. No era una patrulla, era un ejército. Jinetes, decenas, se movían como un solo cuerpo, con una disciplina que ponía la piel de gallina. No era la formación caótica de un grupo de rancheros. Era una corriente, fluyendo firme por el terreno. Cuando se acercaron más, los detalles se volvieron aterradores. Eran guerreros, sus rostros pintados con solemnidad, el cabello decorado con plumas que danzaban en el viento. Llevaban lanzas, arcos, y de vez en cuando brillaban los cañones de algún rifle bajo la luz de la tarde. Eran comanches. Tess descendió de la colina con la mente girando sin control. Era eso. Doyle tenía razón. El niño había sido un explorador, una trampa. Venían a terminar lo que la ventisca no pudo. Atrancó la puerta de golpe. Las manos le temblaban tanto que casi no pudo deslizar la barra de hierro. Agarró el rifle, ese peso familiar y reconfortante en medio del pánico, y corrió a la ventanita lateral. Pero no avanzaban como una partida de guerra. No había gritos, no había carga salvaje, solo silencio. Una marcha solemne, inquietante. El golpeteo de los cascos sobre la hierba seca parecía un tambor apagado. Se desplegaron, formando un semicírculo perfecto alrededor de la cabaña. Eran al menos un centenar, cada uno montado firme, inmóvil, como estatuas de carne. Todos con la mirada fija en su hogar solitario. Desde dentro, Tess pudo ver los detalles de sus escudos de cuero, la intensidad de sus ojos oscuros, pero nadie se movía, nadie atacaba, solo miraban. Y el silencio era peor que cualquier grito de guerra. Un silencio espeso, cargado, intencional. Pasó una hora, luego otra. El sol descendía pintando el cielo con colores de fuego, naranja, púrpura, rojo. Las siluetas de los guerreros seguían allí, inmóviles, recortadas contra el crepúsculo. El miedo inicial se fue transformando en agotamiento, en preguntas sin respuesta. ¿Si iban a matarla? ¿Por qué esperar? Si querían quemarla viva, ¿por qué no llegaban con antorchas? ¿No? Esto era otra cosa, un juego mental, una prueba. Cuando la penumbra ya se volvía sombra, 4 jinetes se separaron del grupo. Cabalgaron hacia el frente de la cabaña y se detuvieron a unos 50 pasos. Uno de ellos desmontó. Era un hombre imponente. El cabello largo trenzado, mechado de canas. El rostro como esculpido en roca antigua. Llevaba un tocado de plumas de águila tan majestuoso que no cabía duda. Era un jefe, un líder de guerra. Alzó una mano vacía, un gesto universal de paz. Tess estaba atrapada entre el instinto y la razón. ¿Una trampa? ¿Un engaño? Pero no lo parecía, no después de tantas horas de espera, no con ese silencio,
no con esa calma que hablaba más que 1000 gritos. Su mano tembló sobre el gatillo. La voz de Tad resonó en su cabeza, con todas sus advertencias sobre los comanches. Pero otra imagen se impuso. El rostro del niño. Niva Swiftfang, temblando junto al fuego, sorbiendo caldo. Inspiró. Profundo. Tomó el rifle y lo apoyó en la pared. Lo hizo despacio, para que lo vieran. Luego, con el corazón galopando como loco, deslizó la tranca y abrió la puerta. Salió al porche, las manos vacías, colgando a sus costados, y bajo la fría luz de la luna creciente. Los miró de frente. El aire estaba quieto y helado. El jefe la observaba con un rostro imposible de leer. Dio unos pasos hacia adelante. Entonces, detrás de él, otro jinete desmontó. Era el niño. Ya no vestía el abrigo enorme de Tad Calder, sino pieles nuevas, finas, bordadas con cuentas de colores. Se veía más fuerte, con la vida regresada a sus mejillas. Caminó hasta quedar junto al jefe. Sus ojos se encontraron con los de Tess Calder, a la luz pálida de la luna. El jefe habló. Su voz profunda resonó como un tambor viejo. Usó su propia lengua, palabras incomprensibles para Tess. Señaló al niño, luego a ella, y después abrió el brazo abarcando a la silenciosa fila de guerreros. El niño entonces miró a Tess, y por primera vez le habló en inglés. Su acento era grueso, cada palabra dicha con esfuerzo, pero el mensaje era claro. Él es Cajo Ironfeather, dijo inclinando la cabeza hacia el jefe. Él es mi padre. Las piernas de Tess casi cedieron. El pequeño que había salvado no era un niño cualquiera. Era hijo del jefe de guerra. Mi padre dice, continuó el niño, su voz suave pero llena de peso, como si cargara siglos, que tú le devolviste el corazón. Dice que la deuda es grande. Entonces Cajo Ironfeather avanzó y dejó algo en el suelo. Desplegó una piel gruesa, revelando una majestuosa manta de búfalo, suave como terciopelo, pintada con símbolos del sol y del águila. Junto a ella colocó pavos gordos y carne seca de venado. No era un pago, era un honor. Tess quedó muda. Aquellos 100 guerreros no eran amenaza, eran guardia de honor. No habían venido a tomar su vida. Habían venido a agradecerle por salvar al heredero de su pueblo. El miedo que la había encarcelado por días se rompió, sustituido por una incredulidad tan profunda que casi la derrumbó. En los ojos de Cajo Ironfeather, por fin vio más allá del guerrero. Vio a un padre. Él inclinó la cabeza, solemne. Era respeto, gratitud. Un lazo nacido en medio de una tormenta entre dos mundos que jamás debieron tocarse. En ese gesto silencioso, Tess Calder entendió que su vida, y la frágil paz del valle, acababan de volverse mucho más complicadas. Los comanches se retiraron igual que habían venido, en silencio. Con el amanecer, se desvanecieron hacia el horizonte del este, dejando solo los regalos en su porche y la tierra removida por 100 cascos. Tess se sintió como si hubiera despertado de un sueño poderoso, al mismo tiempo hermoso y aterrador. Había forjado un vínculo con Cajo Ironfeather, nombre temido y despreciado en Redemption Creek. Aquella manta de búfalo pesaba como una corona, símbolo de una alianza peligrosa que ella nunca buscó. Su presentimiento sobre un juicio había sido correcto, pero confundió al enemigo. La verdadera tormenta no eran los comanches, era su propia gente. 2 días después, Holt Garner apareció frente a su cabaña. No llegó con reverencia, sino con la arrogancia de un depredador. Delgado, ojos vigilantes y rostro endurecido en una mueca permanente. Tiró de las riendas a pocos metros del porche, observando cada detalle. Sus ojos se clavaron un instante en la tierra, leyendo el rastro de los 100 caballos como si fuera tinta sobre papel. «Buenos días, señora Calder», dijo con voz aceitosa. «Parece que tuvo bastante compañía». «Solo el viento», respondió Tess con frialdad, cruzándose de brazos, disimulando el temblor interno. Garner desmontó,
movimientos lentos pero precisos. El viento no deja huellas de 100 ponis sin herraduras. Juraría que tuvo fiesta. Curioso que no le hicieron daño. Ni siquiera quemaron la casa. Casi parece que los esperaba. ¿Qué quiere, Garner? Él sonrió, mostrando dientes fríos. Merrick Doyle me envía. Le gusta saber lo que pasa en sus tierras. Y 100 comanches frente a la puerta de una mujer sola. Bueno, eso quiere respuestas. Quiere saber por qué vinieron y por qué se fue usted viva. Quizás no son los salvajes que él dice. Río áspero. Oh, sí lo son. He visto su obra. Pero no son tontos. Nunca actúan sin motivo. Y el motivo, después de seguir el rastro, fue sencillo. Un pequeño guerrero. Un rastro que terminó justo aquí. Se acercó, murmurando con veneno. Ese niño que encontró no era cualquiera. Era hijo de Cajo Iron Feather. No albergó a un simple comanche, viuda. Le dio refugio a su sangre real. Las palabras golpearon a Tess como un puñetazo. Ella lo intuía, pero oírlo de Garner lo hizo brutalmente real. Se había metido en los asuntos de hombres poderosos y de ambos bandos. Salvé a un niño de morir congelado, dijo Tess Calder, su voz firme como el acero. Y lo haría de nuevo. Tu caridad cristiana es conmovedora, espetó Holt Garner con una mueca torcida. Pero por aquí eso se llama traición. Merrick Doyle lo ve como lo que es. Una tregua. Estás tratando con el enemigo, señora Calder, y él quiere hablar contigo. Holt señaló hacia el sendero. Te espera en el pueblo. Te aconsejo que no lo hagas esperar mucho. Montó su caballo y se alejó al trote, dejando la amenaza flotando en el aire. Tess sabía que no tenía salida. Rehusarse sería admitir culpa. Huir era imposible. La reunión no fue en The Copper Creek Law, sino en el estudio privado de Doyle, en su enorme rancho. Una sala de madera oscura, sillones de cuero brilloso y cabezas de animales colgadas en las paredes, con ojos de vidrio que la seguían. Doyle estaba sentado tras un escritorio de roble enorme, como un juez en su trono. Garner se quedó en un rincón, callado. También estaban presentes varios rancheros y comerciantes de Redemption Creek, con rostros entre asustados y llenos de indignación. Eran su jurado. Señora Calder, empezó Doyle, su voz baja, llena de rabia contenida. Garner me dice que ha tenido visitas. 100 asesinos de Cajo Iron Feather en su cabaña. Vinieron en paz, respondió Tess, con las manos a la espalda para ocultar el temblor. Vinieron a darme las gracias por salvar al hijo del jefe, un ranchero. Nash Porter resopló. Los comanches agradecen con cuchillos, ven la compasión como debilidad. Otro murmuró. Nos están probando, miden nuestras defensas. Doyle levantó una mano. Silencio. Se inclinó hacia el escritorio, su cuerpo gigantesco proyectando sombra. Déjeme explicarle la realidad, porque su ingenuidad parece haberla cegado. Cajo Iron Feather es una plaga. Llevamos años tratando de sacarlo para proteger estas tierras. He perdido buenos hombres. Perdí a mi familia por culpa de su barbarie. Lo que usted llama compasión, yo lo llamo traición. Le ha dado motivos para pensar que puede avanzar, que aquí encontrará comprensión. Le ha mostrado una grieta en nuestra fortaleza. Yo le mostré que no todos los blancos son crueles, contestó Tess, con la voz elevada, decidida. Le mostró la entrada al corral. Rugió Doyle, golpeando la mesa con el puño. Todos callaron. No vinieron a agradecerle. Vinieron a observar, a estudiar el terreno, a ver quién vive aquí y cuán débiles somos. ¿Y qué encontraron? A una mujer sola, un blanco fácil. Al salvar a ese niño, tal vez haya firmado la sentencia de muerte de cada familia en este valle. Estaba torciendo los hechos, envenenando la historia, convirtiendo su compasión en una chispa de guerra. Usaba el miedo. Usaba su propia pérdida para alimentar el odio. Esa partida de guerra está ya fuera, continuó Doyle,
su tono volviéndose íntimo, casi susurrante. Saben que el niño está a salvo. Ahora vendrán por lo que realmente quieren: tierra, ganado, sangre. Pero esta vez estaremos listos. Formaremos una milicia voluntaria. En 3 días, al amanecer, cabalgaremos. Vamos a encontrar el campamento de invierno de Cajo Iron Feather y acabaremos con la amenaza antes de que lo hagan ellos con nosotros. Tess lo miró horrorizada. Estás planeando una masacre. Estoy planeando un ataque preventivo, corrigió Doyle. Sus ojos brillaban con fanatismo. Es por supervivencia. Y usted, señora Calder, nos va a ayudar. Se quedará en su cabaña cuando vuelvan a hablar de paz. Caminando junto a su nueva amiga, nos dará la señal. Nosotros estaremos esperando en las colinas. No era una sugerencia, era una orden. Querían usarla como carnada, convertir su hogar en trampa, su acto de misericordia, en una emboscada. No, dijo Tess. La palabra fue pequeña, pero firme. Los ojos de Doyle se entrecerraron. ¿Cómo dice? El silencio fue denso. Garner se movió en el rincón, su mano descansando cerca del revólver. El rostro de Doyle se volvió piedra. Entonces ha elegido su bando, murmuró. Y esa voz baja fue más amenazante que cualquier grito. Está con ellos. Contra su propia gente. Recuerde eso, señora Calder. Escupió Merrick Doyle antes de que ella cruzara la puerta. Cuando empiecen los disparos. Las balas no distinguen bandos. La despidió con un gesto de la mano, como quien aparta a una sombra molesta. Mientras Tess Calder salía de la casa del ranchero y enfrentaba el sol áspero de la tarde, comprendió que estaba completamente sola. Una extraña incluso entre los suyos. Doyle no solo le había declarado la guerra a los comanches, sino también a ella. Tenía 3 días. 3 días antes de que él y su milicia desataran una chispa que podía quemar todo el valle. Las siguientes 48 horas pasaron como un suspiro lleno de ansiedad. Tess no huyó. No había a dónde escapar donde Doyle no tuviera influencia, o donde Holt Garner no pudiera seguir su rastro. Pero más que eso, Tad Calder había construido esa cabaña con sus propias manos. Era su hogar, su último lazo con él, y no pensaba rendirse. Algo duro y callado creció dentro de ella, una determinación fría. Estaba atrapada entre 2 fuerzas que no conocían la rendición. Si debía hacer frente, sería allí, en su propio terreno. Aprovechó el tiempo asegurando a sus pocos animales, reforzó el corral, cargó agua desde el arroyo y clavó tablones sobre las ventanas, dejando solo rendijas para vigilar. No se hacía ilusiones. No podía vencer a una milicia de 30 o 40 hombres, todos armados y temerosos. Sus preparativos no eran por victoria, eran por dignidad. Esta era su línea. Al amanecer del 3er día, empezó a caer una nieve espesa, húmeda y silenciosa. No era una ventisca, pero cubría el mundo como una manta muda. Los pinos crujían bajo su peso. Era una mañana gris, casi fúnebre. La luz apenas crecía cuando Tess los vio. Una fila oscura de jinetes apareció por la cresta del oeste. Venían desde Redemption Creek. Era la milicia de Doyle. Avanzaban lentos, deliberados, sus abrigos negros contrastando con el paisaje recién nevado. Pero algo al este captó la atención de Tess. Entre los álamos surgió otro grupo de jinetes. Era Cajo Iron Feather, con Niva Swiftfang a su lado, y unos 20 de sus guerreros. No venían pintados para la guerra. Llevaban un bastón largo adornado con plumas blancas, símbolo de parlamento. Debían tener exploradores observando a Doyle. Habían venido a hablar, no a luchar. O tal vez, pensó Tess con angustia, venían simplemente a verla, caminando directo a una trampa. Los hombres de Doyle se detuvieron a unos 200 metros de la cabaña, rifles en alto. Los guerreros de Cajo se detuvieron a la misma distancia, al otro lado. La nieve caía sobre todos, sobre los rancheros tensos, los guerreros callados, y la mujer sola, de pie en su porche,
con el rifle colgando a su costado. «Calder», tronó la voz de Doyle sobre el claro helado. «Métase a su casa. Esto ya no le incumbe». «Sí me incumbe», respondió ella firme. «Cuando planeas una masacre en mis tierras, Doyle». Desde el otro lado, la voz de Niva Swiftfang, clara y fuerte, cruzó el campo. «Tess, hemos venido a hablar de paz». «No hay paz con esos demonios», gritó un ranchero junto a Doyle, la voz quebrada de miedo. Doyle levantó su rifle. No hacia los guerreros, sino hacia la cabaña de Tess. «Última oportunidad, Calder. Quítate. Estás protegiendo asesinos». Entonces, Cajo Iron Feather espoleó su caballo y cabalgó hasta el centro del campo. Levantó la mano vacía, habló, y su hijo tradujo, su voz retumbando en el silencio. «El hombre de rostro furioso», empezó Niva. «Mi padre lo conoce. Dice que su nombre es Doyle. Recuerda otro día de nieve. Hace muchos años». Doyle se estremeció. Su rostro se retorció entre rabia y dolor. «Que no hable de ese día», rugió. Pero Cajo continuó, y Niva lo tradujo con paciencia. «Dice que tu carreta estaba rota, que tu mujer y tu hijo temblaban de frío, que su grupo de caza los encontró, que les ofrecieron comida, que les ofrecieron fuego». Los hombres de Doyle comenzaron a murmurar. Se miraban entre ellos. Confusión. Ellos solo conocían una versión de la historia. «¡Mentiras!», bramó Doyle, la cara morada de furia. «¡Nos atacaron! ¡Mataron a mi Mary, a mi hijo!». «Él no miente», dijo una nueva voz. Tess giró la cabeza. Era Holt Garner, que había cabalgado hasta ponerse junto a Doyle, pero ya no tenía la misma expresión burlona. Se veía serio, destrozado. «Yo era un joven explorador entonces, señor Doyle. Yo estuve allí. Nos ofrecieron comida». Doyle lo miró como si le hubieran apuñalado. «Maldito traidor. Callaste todo este tiempo». «Usted no estaba en condiciones de escuchar», respondió Garner en voz baja, «y su dinero pagaba bien». Cajo habló de nuevo, su voz cargada de tristeza. Niva tradujo sin levantar los ojos. Después llegó otro grupo de hombres blancos, comerciantes de whisky. Nos vieron junto a su familia, y pensaron que atacábamos. «Fueron ellos quienes empezaron a disparar», dijo Niva Swiftfang, su voz clara como el hielo. «Las balas que alcanzaron a tu mujer y a tu hijo no eran nuestras. Mi padre lo vio. Trató de alejarlos del fuego, de distraer la furia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire nevado, simples, trágicas, demoledoras. Toda la vida de Merrick Doyle, todo ese odio que lo había consumido, estaba construido sobre una mentira. Un malentendido nacido del miedo y la ignorancia. Había culpado al pueblo equivocado. «¡Miente!», bramó Doyle. Pero su voz ya no tenía fuerza. Miró a su alrededor, desesperado. A sus hombres, a Holt Garner, al rostro imperturbable de Cajo Iron Feather. Su mundo se desmoronaba. Tess Calder vio su oportunidad. «¡Míralo, Doyle!», gritó. ¿Acaso ese es el rostro de un asesino? ¿O es el rostro de un hombre que ha llevado el mismo dolor que tú por todos estos años? El rostro de Doyle era un torbellino de emociones, confusión, rabia y una pena que lo carcomía desde dentro. Vio a sus hombres, titubeando. Vio a Garner, el único en quien confiaba, afirmar la historia. Y vio a Tess, la mujer que había amenazado, enfrentándolo ahora sin armas, solo con la verdad. El suelo bajo sus pies ya no era firme. Entonces rugió, un grito salvaje, visceral. Alzó el rifle, pero ya no apuntaba a Cajo Iron Feather. Apuntaba a la fuente de su dolor, a Tess. Iba a disparar. Pero dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Se escuchó un solo disparo. No vino del rifle de Doyle. Fue el chasquido seco del revólver de Holt Garner. El proyectil dio en la culata del rifle, haciéndolo volar de sus manos mientras la madera se hacía añicos.
Al mismo instante, 2 guerreros comanches, que se habían acercado sin ser notados, lo derribaron del caballo y lo hundieron en la nieve. El enfrentamiento había terminado. Los rancheros, paralizados, bajaron sus armas. Miraban al líder derrotado, y luego a los guerreros que lo desarmaban con una eficiencia silenciosa y sin brutalidad. Miraron a Cajo Iron Feather, que observaba todo con tristeza. Él no quería esta victoria. Tess, por fin, pudo respirar. El rifle resbaló de sus dedos entumecidos. La nieve seguía cayendo, cubriendo huellas y odios. Una nueva página blanca. En medio del campo se había trazado una línea, y se había cruzado. No con sangre, sino con la verdad. El silencio que vino después fue tan denso como la nevada. La milicia de Doyle, sin líder y deshecha por la revelación, no opuso resistencia. Su cruzada se desvanecía, convertida en vergüenza. Uno por uno, vigilados por los guerreros comanches, dieron la vuelta y emprendieron el camino de regreso a Redemption Creek. En sus rostros, confusión, y una culpa que apenas comenzaba. Holt Garner fue el último en irse. Detuvo su caballo cerca del porche. «Será humillado», dijo mirando hacia Doyle, ahora atado. «La historia saldrá a la luz. Los demás verán quién es realmente. Su poder aquí se acabó». Miró a Tess. En sus ojos fríos brilló un leve respeto. «Tiene más agallas que todos ellos, señora Calder. Cuídese». Y con eso, giró su caballo y desapareció en la nieve. Cajo Iron Feather se acercó al porche. Niva caminaba junto a él. Señaló al hombre derrotado. «¿Qué harán con él?», preguntó Tess, la voz áspera. El niño tradujo. «No será dañado. Su furia nació de una herida profunda. Lo llevaremos al lugar donde cayó su familia. Verá la verdad, y luego lo dejaremos ir. Su memoria será su prisión». Era una sentencia de sabiduría profunda, más cruel y justa que cualquier muerte rápida. Cajo Iron Feather miró a Tess directamente. Una leve sonrisa cruzó sus labios. El niño tradujo las últimas palabras. «Mi padre dice que usted es una mujer de corazón fuerte. La llama la mujer que camina entre mundos. Dice que esta tierra es suya y que siempre estará a salvo. Su gente honrará la línea que usted trazó». Colocó el puño sobre su pecho, un gesto de respeto hondo. Tess, con el pecho apretado por la emoción, repitió el gesto. Niva le regaló una última sonrisa, luminosa, libre de toda carga, antes de montar su pony. Los guerreros, con Doyle como prisionero, giraron hacia el este. Sus siluetas se fueron desdibujando entre la cortina blanca, hasta desaparecer. Tess volvió a estar sola. Entró en la cabaña, pero esta vez el silencio no la oprimía. Era un remanso de paz. Avivó el fuego. El calor fue desplazando el frío profundo que se había instalado en sus huesos. Sobre el suelo, la majestuosa manta de búfalo, un lazo tangible con todo lo que había vivido. Y en las semanas y meses que siguieron, la vida cambió. La historia de lo ocurrido se esparció por el valle como un río lento pero constante. Merrick Doyle regresó a Redemption Creek como un hombre vencido, con el alma vacía y el poder hecho trizas. Vendió su rancho antes de que terminara el año y se fue, convertido en sombra, atormentado por una verdad que ya no podía negar. El miedo que antes mantenía al pueblo paralizado comenzó a disiparse, sustituido por un respeto cauteloso hacia ese pueblo invisible del este. Las historias sobre la ferocidad comanche ahora venían acompañadas de otra, la de la viuda Tess Calder, y el honor de Cajo Iron Feather. Tess nunca volvió a ver al jefe ni a su hijo, pero sentía su presencia. A veces, al amanecer, aparecían piezas de caza frescas sobre su porche. En otra ocasión, un ternero que se le había extraviado reapareció en su corral como por arte de magia, guiado por manos invisibles. La línea que había trazado aquella mañana nevada estaba siendo respetada. Ya no era solo la viuda solitaria del bosque. Ahora era un puente,
Su pequeña cabaña, que antes era símbolo de aislamiento, se convirtió en ancla de una paz frágil, no hablada, pero real. Había enfrentado una tormenta, había salvado a un niño, había sostenido la mirada de 100 guerreros y encontrado gratitud, no odio. Y cuando la oscuridad se alzó desde su propia gente, la contuvo con la firmeza de sus convicciones. Las llanuras seguían siendo inmensas, los inviernos seguían duros, pero Tess Calder ya no se sentía sola. El eco de aquella mañana nevada, de valentía, de verdad y de una deuda de honor, se extendería por generaciones. La historia de Tess Calder es un recordatorio poderoso. El viejo oeste no fue escrito solo por vaqueros o bandidos, sino también por personas comunes, capaces de tomar decisiones extraordinarias. En un mundo de conflictos y temores, ella eligió la compasión. Cuando se encontró frente a 100 guerreros, no vio enemigos, vio el honor de un padre agradecido. Su coraje no estuvo en el rifle que sostenía, sino en negarse a dejar que el odio dictara sus actos. Demostró que una sola persona puede, de verdad, caminar entre dos mundos y forjar la paz. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.